Biblias al libro de Hechos. Hechos capítulo 17 en sus Biblias. Hechos capítulo 17. Estamos viendo un corazón humilde a la palabra de Dios. Es algo importante que haya corazones humildes a la palabra de Dios. Y va a haber una reacción en realidad cuando hay un corazón humilde. No por decir, yo soy humilde, ante todo la humildad, como dicen algunos. No quiere decir eso de que se considere usted humilde, sino de que va a haber una actitud o una reacción nuestra hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es su guía? ¿Cuál es su modo de andar o cuál es su modo de tomar decisiones o saber cuál es la voluntad de Dios? Si no es a través de su palabra. ¿Cómo se ha comunicado Dios a través de los tiempos con el hombre? A través de su palabra. Hoy día, ¿cómo se comunica Dios al hombre? A través de su palabra. Hoy tenemos todo el consejo de Dios completo en nuestras manos. Y es importante que conozcamos la palabra de Dios. De tal manera, pero solamente va a ser realmente notorio en nuestras vidas de que la recibimos cuando la recibamos con humildad. No solamente cuando la recibamos con humildad, sino cuando la pongamos por obra. Eso es el fin de recibir la palabra de Dios. No es para que escuchemos un mensaje bonito. No es para que escuchemos algo que nos agrada o que nos gusta escuchar y que no es de ánimo y vinimos vacíos y nos vamos llenos y después la semana hago lo que bien me parezca. Sino que cuando hablamos de un corazón humilde a la palabra de Dios, es un corazón tierno a la palabra de Dios, un corazón que recibe, que está deseando la palabra de Dios. Entonces es muy importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de decir yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, notar que realmente estamos siguiendo lo que dice este libro, que contienen las palabras de Dios. ¿Dios se va a contradecir? Pues, si no, trate de buscar contradicciones. Desde Génesis, Apocalipsis, más de 40 personas fueron guiadas por Dios para escribir estos 66 libros en un promedio, en un lapso de tiempo de aproximadamente 1600 años, y no hay contradicción. Entonces, ¿quién fue el autor? El mismo Espíritu de Dios, guiando, inspirando a estos hombres de Dios a escribir su palabra, para que hoy tengamos toda la palabra de Dios en nuestras manos. Entonces, en Hechos capítulo 17, versículos 10, nos dice: y de inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, ¿qué cosa? La palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas distinguidas y no pocos hombres. Entonces, cuando miramos atentamente en este pasaje, vemos que desde el versículo 1 del capítulo 17, Pablo con su equipo de evangelismo, con su equipo de trabajo, llegaron a Tesalónica. Llegaron a Tesalónica y lo puede leer, ¿no? Y empezaron a hablar la palabra de Dios y como acostumbraba Pablo, iba ¿a dónde primero? A la sinagoga, con los judíos, con los de su pueblo. Y empezó a discutir con ellos acerca de la palabra de Dios.
para mostrarles de que el Cristo, de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, para anunciarles el Evangelio a través de la palabra de Dios, y discutía con ellos durante 3 días. Y dice, la palabra de Dios dice en este pasaje, y algunos creyeron. No dice que todos creyeron, algunos. Y dice que afuera de la sinagoga se les juntaron los griegos. No dice que se les juntaron los judíos. Se les juntaron los griegos para que le hable más de la palabra de Dios. Viéndolo, los judíos se pusieron celosos, dice, y los corrieron. Empezaron a hacer un lío bárbaro diciendo de que Pablo y Silas y su equipo de trabajo venían a hacer un alboroto, anunciando que ha venido otro rey a juzgar. Y alborotaron también a las autoridades, de tal manera que se armó tal alboroto de que lo mandaron a Berea, ¿sí? Cuando se habla la palabra de Dios, ¿qué puede esperar? ¿Oposición? Sí, ¿no? Está por toda la Biblia también. Puede encontrar oposición. Cuando quiera obedecer a la voluntad de Dios, siempre va a encontrar al enemigo tratando de frenar la obra de Dios en nuestras vidas. Pero encontramos a Pablo de que fue guiado por en medio de este problema. ¿A dónde cayó? ¿Dónde terminó yendo? A Berea. Y dice en ese versículo 11, y estos, ¿sí? Cuando llegó a Berea, y estos, cuando habló en la sinagoga de ellos, de los judíos, y estos eran más que nobles. Cuando hablamos de la palabra noble, generalmente pensamos, a este tiene plata. Ahí entró un noble, y todos podemos girar y mirar, ¿no? A este tiene plata. Este es de una familia distinguida, podemos decir. Un noble, ya me lo imagino que viene con un caballo, ¿no? Viene de la época medieval. Pero noble no solamente significa hablando de un linaje, de una familia, de un apellido o de distinción, ¿no?, económica. Noble es un adjetivo que describe a personas con altos principios morales, honradez, honradas, leales, generosas o de linaje aristocrático, ahí me salió, con títulos noblinarios, nobles. ¿Eh? Eso que dijo Roberto. Ya me va a salir. Miramos el diccionario nos habla de nobles, hablando de estas dos distintas características, pero lo que nos habla en este pasaje, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice. ¿Los de Tesalónica recibieron la palabra? Sí, algunos, no todos. Y a pesar de eso hubo problemas. Pero cuando llegaron a Berea encontraron de que ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Ahora la pregunta, ¿usted tendrá un corazón noble hacia la palabra de Dios? Porque Pablo no venía a traer una palabra nueva, no venía a traer un evangelio distinto, algo raro, sino que venía a traerles la palabra de Dios. ¿Cómo es su corazón ante la palabra de Dios? ¿Es un corazón que atiende a la palabra de Dios? ¿Es un corazón que está disponible a cuando se habla, se predica la palabra de Dios? ¿Es un corazón que está tierno y está necesitado de la palabra de Dios? Y que no solamente está dispuesto a enternecerse y a ser tierno a la palabra de Dios y a aceptar la palabra de Dios, sino que también la respeta, sino que también la tiene en alto a la palabra de Dios, la honra a la palabra de Dios. ¿De qué manera honrar la palabra de Dios? Obedeciéndola, guardándola en su corazón, teniéndola presente cuando llegan esos momentos difíciles y decir, acá me sacaron, se me salen todos los tornillos y acá soy yo. Ahora yo lo arreglo esto. En vez de buscar la guía de Dios y que Dios sea el que esté obrando en ciertas situaciones, o cuando hablamos de dinero, crédito. ¿Querés una Play? Crédito.
¿Querés un tele ahora que vienen los partidos, ¿no? El mundial. Crédito, vamos con el de la tele. ¿La más cuál? La más grande. ¡Y hay promo! Sí, después va a tener que pagar la promo. Un buen tiempo. Un asado. ¿Quién no quiere un asado? ¿Saben que con la tarjeta podemos comprar un asado? Y llenamos la parrilla, invitamos a todos, y qué lindo. Y seguro van a venir todos los muchachos a comer. Pero después, las consecuencias hay que pagarlas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, la palabra de Dios afecta nuestra vida, toca nuestro corazón, la consideramos de tal manera. ¿Cómo la consideramos? ¿Cómo es un corazón noble? Un corazón noble es semejante también a ser humilde. Una característica. ¿Por qué? Porque un corazón noble va a estar tierno a la palabra de Dios. Y dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Ahí nos explica por qué eran más nobles o por qué eran nobles. Pues, ¿qué hicieron primeramente? Recibieron la palabra. ¿Usted es uno de aquellas personas que recibe la palabra de Dios? ¿Está atento a recibir la palabra de Dios? Un corazón humilde recibe la palabra de Dios. Dice, vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 23. Le voy a pedir a Alexis que me lo lea, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 23. Hasta que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye la palabra y la atiende, y lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. Gracias. Dice, ¿no? La parábola del sembrador. Y el sembrador es Dios que va dando su semilla. ¿Y la semilla qué es? La palabra de Dios. No es lo que a usted le parezca, lo que usted sienta, lo que a usted le interese. No, es la palabra de Dios, la semilla. Y dice que hay distintos terrenos. Esos terrenos, el mismo Señor Jesucristo explica la interpretación de la parábola. Y dice que estas 4 distintas tierras son distintos corazones que reciben o rechazan la palabra de Dios. Algunos son un corazón duro como el de junto al camino, que no recibe para nada, la semilla queda ahí afuera, luego viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado. Luego tenemos los de los pedregales, luego tenemos, ¿cuál otro era? Espinos, gracias. Y el último, el de buena tierra, que fue sembrada la palabra de Dios. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué corazón desearía usted tener de estas 4 tierras? Y todos van a decir, la tierra buena. ¿O no? ¿Es una tierra buena para sembrar la palabra de Dios su corazón? Su corazón. Y eso depende de su disponibilidad, de su nobleza al escuchar la palabra de Dios, de cuánto atiende a la palabra de Dios, de cuánto está deseoso o necesitado de recibir la palabra de Dios. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, ¿sí? ¿Escucha la palabra? Dice acá, sí, escucha la palabra y la entiende. Y no solamente la entiende, sino que y lleva, ¿qué dice? Lleva fruto. Es Dios el que está hablando a través de este pasaje. Y lleva fruto. Y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. Hay distintas maneras de cosecha ahí. Algunos dan fruto al 100, otros al 60 y otros al 30. Pero dan fruto, ¿sí o no? En distintas maneras, pero dan fruto. No como las otras tierras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que fue sembrada es la misma palabra de Dios, pero el corazón era distinto a la buena tierra. ¿Cuál es su corazón a la palabra de Dios? Hay humildad, hay un corazón noble. ¿Usted tiene un corazón noble a la palabra de Dios?
Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13 dice, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, porque cuando recibisteis, ¿qué cosa? La palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que va a estar obrando en tu vida y en tu corazón? Según lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿cómo la recibís? Ah, no, este ya lo conozco, o podría, tranquilamente podrían decir algunos, si el pastor podría ser mi hijo, podría ser mi nieto, o no sería así para algunos. Pero no estoy hablando mis palabras o lo que a mí me gusta decirles o lo que yo quisiera. Les estoy hablando las palabras de Dios, lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, hay autoridad de parte de Dios. La pregunta es, nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿la recibimos como tal es? ¿O la recibimos, no, si viene Alexia a decirme un versículo, ¿qué me va a venir? Yo podría decir que él es más jovencito, ¿no? ¿Qué me va a venir a decir? Si yo le estoy enseñando a él. ¿No te enseño? Ahí está. ¿Qué me va a venir a enseñar a mí? Si viene Alexi con la Biblia, pastor, mira, te quiero mostrar un versículo que Dios me compartió y te lo quiero compartir a vos. Salí de para acá. Si es la palabra de Dios, ¿deberíamos estar con un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios, sí o no? Si hay un corazón humilde, si hay un corazón noble, si tienes un corazón noble, vas a recibirlo no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Dios habló a mi vida. Es Dios el que me está diciendo hoy que quiere que tenga un corazón noble. Y vemos muchos detalles, muchos personajes, muchos pasajes de la Biblia que nos hablan cuál es el corazón que Dios aprueba y el corazón que Dios va a bendecir, aquel que tiene un corazón noble, que se enternece a la palabra de Dios y que no la está resistiendo por medio de su orgullo o por sus excusas o por su autocompasión, sino que escucha la palabra de Dios y luego dice que hace y la guarda y la entiende y la pone por obra. No hay otra manera de tener fruto o de tener las bendiciones de Dios, sino es por la palabra de Dios y tener un corazón sensible, un corazón que sea noble a la palabra de Dios. Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Le voy a pedir a Miguel si lo puede leer, por favor. Por favor. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre en espíritu y que piensa en la palabra. Amén. Gracias. Dice entonces Dios, pero miraré. ¿Dónde va a estar enfocada la mirada de Dios? Miraré a aquel que es pobre y humilde. ¿Cómo? No de bolsillo, porque si no estamos todos con la mirada puesta de Dios en nuestra vida. No está hablando monetariamente. Pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla a mí, palabra, hay temor de Dios en tu corazón. Cuando Dios habla, estás escuchando. Este es Dios que me está hablando.
Este es Dios el que me está queriendo decir algo. Y lo que Él me diga, yo lo escucho, lo recibo, lo guardo, lo voy a poner por obra. Juan 1:12 nos habla la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el pecador también es lo mismo. Si no está dispuesto a escuchar el mensaje del Evangelio de que es un pecador, de que no somos buenas personas, de que no vamos a ir al cielo por las buenas obras que hacemos, porque somos buenos vecinos, buenos hijos, buenos parientes, es un engaño total. Pero aquel que escucha el mensaje del Evangelio, hay un solo camino al cielo, ¿sí o no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Cuando el Señor Jesucristo nos dice que Él es el camino, está diciendo arrepentíos, porque si no de otro modo pereceréis. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay distinción por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios ofrece es vida eterna, pero solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. No están tus obras ahí, no está tu portarte bien ahí, no está el considerarte una buena persona. Eso es una mentira del diablo, no sos bueno. Somos pecadores, dice la Biblia. Y la pregunta es si somos tiernos a la palabra de Dios, nuestro corazón está sensible a la palabra de Dios para decir, sí, reconozco que la Biblia dice, todos somos pecadores. De otra manera le estamos haciendo a Dios mentiroso si decimos que no tenemos pecado. Y en realidad nosotros somos mentirosos. Pero si un corazón tierno, un corazón realmente noble, recibe la palabra de Dios en cuanto al mensaje del Evangelio, se quiebra ante la palabra de Dios y reconoce que es pecador y cree en Jesucristo como su único Salvador, dice la palabra de Dios, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense el milagro más grande que hay en la tierra de que Dios haga un hijo del diablo, lo convierta en un hijo de Dios. Y dice en 2 Corintios 5:7 que Dios dice, nos ha hecho ¿qué cosa nueva? Criatura, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando miramos de nuevo en Hechos capítulo 17, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, Dios quiere hablarte, Dios quiere comunicar su palabra a tu vida. Pero si no le has recibido, hoy es el día de salvación, para que le recibas a Él, para que busques a Cristo como tu único Salvador. No es la iglesia que salva, no es el bautismo el que salva, no es dar plata a la iglesia lo que salva, sino el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo. Cuando miramos en el capítulo 17 de Hechos, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero ¿qué era lo que hacían estos? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban las Escrituras. Esto es lo que predicó Pablo. Y anotaban, ¿no? Capaz, tal vez. Pero después de que Pablo se iba, ¿qué hacían? Volvían a repasar todo lo que se les fue anunciado para ver si estas cosas eran así. Si realmente era la palabra de Dios la que fue predicada. Qué desconfiado que son del pastor esta gente. Qué mal llevado. ¿Cómo van a desconfiar así? No es desconfianza. ¿Usted realmente quiere que Dios hable a su vida? Usted debe escudriñar las palabras de Dios. Y si lo que se le está predicando está no agarre todo lo que se le diga. No confíe en mí, ¿sí? No ponga su confianza en mí. ¿Por qué será que dice estas cosas? No ponga su confianza en el hombre.
Lo que yo predique y lo que yo anuncie a través de este púlpito y a través de la palabra de Dios, escudriñelo si realmente estas cosas son así. Porque Dios, si realmente su intención es conocer la voluntad de Dios, va a pasar tiempo en su palabra, va a orar a Dios, mostrame por favor la verdad, y Dios te va a mostrar a través de ¿quién? De su palabra. Si estas cosas son así. ¿La salvación es por obras? Hay muchos que predican que la salvación es por obras. Y yo te voy a predicar, la salvación no es por obras. Hay dos opiniones distintas. ¿Dónde está la verdad? Acá está la verdad. ¿La salvación se pierde? Yo te voy a predicar, la salvación no se pierde. Son dos cosas distintas. ¿Dónde está la verdad? Acá está la verdad. Acá está la verdad de la palabra de Dios. No hay manera que el hombre pueda ser salvo por su propia cuenta. La Biblia me dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que pueda mantener su salvación, porque el día que quieras, si la tendríamos que mantener, la perderíamos en ese momento, en un día nomás, perderíamos todos la salvación, seguramente. La salvación está en Cristo, solamente en Él. Y Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para hacernos hijos de Dios. Y un día estar con Cristo en el cielo por siempre. Y eso no está en nosotros, eso está en Cristo, en la sangre que Él derramó en la cruz. Pero para eso necesitas escudriñar las palabras de Dios para ver si estas cosas son así. ¿Escudriñás las palabras de Dios? Un corazón noble, un corazón humilde a la palabra de Dios va a ser uno que escudriñe, que mire atentamente, que indague en la palabra de Dios para conocer a Dios aún más. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. El Señor Jesucristo, ¿sí? No vine para quitar la ley de lado. O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley de Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, son las letras, son las partes más pequeñas de la escritura hebrea, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea, ¿qué cosa? ¿Es fiel la palabra de Dios entonces? Dios es el que promete. Nada de lo que dice este libro, nada de lo que dice mi palabra va a pasar. Todo se va a cumplir. Ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo sea cumplido. Versículo 19. De manera, les vuelvo a decir, de manera, hay una sentencia acá, que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿dónde están los mandamientos de Dios? En su palabra. Que alguno quebrante un mandamiento un mandamiento muy pequeño, así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado ¿dónde? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado como grande en el reino de los cielos. ¿Dios es serio cuando se trata de su palabra? ¿Y Dios es serio cuando se trata no solamente de recibir su palabra, sino de enseñar a otros? Lo dice su palabra. Algunos la tienen en poco, la palabra de Dios. No, seamos todos amigos, no pasa nada. Seamos todos amigos. ¿Vos qué crees? No pasa nada, juntémonos todos. ¿Creen en Jesús? Sí, listo, ya está, suficiente. No es suficiente.
El mismo Señor Jesucristo, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, Dios quiere que obedezcamos, que recibamos su palabra para obedecerla. ¿Tenés un corazón tierno a la palabra de Dios para recibirla, para obedecerla en tu vida? ¿Y la podrías enseñar a otros? Porque eso es lo que Él quiere. Y dice que aquel que los cumple y los enseña a otros, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Miramos un pasaje más, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Pablo hablando a Timoteo, un pastor joven, y le dice, ¿no? Les da instrucciones para pastorear la iglesia. Y le dice en el versículo 15, estudia con diligencia. Los de Berea dice que escucharon diligentemente y escudriñaron para ver si estas cosas eran ciertas, eran así. Pero acá nos dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios como. Hay que ir a la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo si no es a través de la palabra de Dios? ¿Cómo vas a poder realmente estar no solamente lleno del Espíritu Santo, sino poder enfrentar cualquier situación y de una manera bíblica, si no es a través del conocimiento de la palabra de Dios? Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, dice, traza, ¿sí? Sabe marcar bien, ¿dónde está? Dice que traza bien la palabra de verdad. ¿Cómo está tu vida hoy para trazar? Este es el límite que Dios puso, acá está. Vieron que hay cosas que por ahí parece que la línea es muy fina, no se sabe si está, parece que hubiera un gris, pero que traza bien la palabra de verdad. La conoce bien a la palabra de Dios y sabe dónde marcar un límite. De acá para allá, no, esto no me conviene. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que no convienen. Hay decisiones que no convienen. Y lo que nos va a hacer aprobados, lo que nos va a dar aprobación de Dios y bendición de Dios, es estudiar diligentemente la palabra de Dios y que seamos presentados delante de Dios aprobados. Y dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuántos hermanos hay de que hace más de 10 años que están trabajando en el mismo trabajo, sí o no? Eso significa que han sido obreros aprobados, ¿o no? Pues si no, ya lo hubieran afuera. No vas a estar mucho tiempo si sos un obrero desaprobado. No te van a tener ahí porque sos bonito. Te van a echar si no sos un obrero aprobado. ¿Y quién es un obrero aprobado? Aquel que sabe cuáles son las instrucciones del patrón y que cumple las instrucciones que se le dio. ¿Para qué? Para recibir la remuneración correspondiente al contrato de trabajo. No vamos a ser excelentes, no vamos a ser superdotados si hacemos lo que se nos pide. No debemos trabajar todos, no nos queda otra. Y si trabajás, ¿debes trabajar correctamente como se te lo pide? Sí. Y aunque trabajes por tu cuenta, ¿sabes qué? Tenés muchos patrones. Y cada uno va a elegir algo distinto. Cada uno tiene su maña. Algunos van a ser más exigentes, otros no. Algunos te van a servir un vaso con agua, otros te van a decir, vení, sentate y comé. Hay distintos tipos de patrones. Pero la pregunta es, ¿debemos saber lo que el patrón quiere? ¿Y debemos hacerlo como él quiere o como nosotros queremos? Como él quiere. Y lo sabemos. Pero cuando se trata de las instrucciones, cuando se trata de la obra de Dios, ¿conocés las instrucciones del patrón?
¿Conocés las instrucciones de tu dueño, de aquel que le decís Señor cuando orás? ¿Él es el dueño realmente o decís Señor por una costumbre nomás? Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y vamos a leer Salmo 119, 11. Le voy a pedir a Alexis que me lo lea. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cortito, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, mirando de nuevo en capítulo 17 de Hechos, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál era el interés de los de Berea? Buscarle algo que hizo mal Pablo, algo que dijo mal Pablo. No, para ver si realmente esto es la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Estás con ese sentir, con ese deseo, con ese corazón noble hacia la palabra de Dios? Un corazón humilde que está dispuesto a ver si estas cosas son así, que está dispuesto a estudiar, a escudriñar con diligencia. Y miramos un pasaje más, ahí en el mismo Hechos 17, versículo 12. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Así que, ¿qué pasó? Creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas distinguidas, y no pocos hombres. ¿Por qué? Porque Pablo anunció la palabra de Dios, pero las personas en Berea no estaban como los de Tesalónica, algunos que hicieron lío y protestaron y se enojaron y se pusieron celosos. Recibieron la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios va a ser un choque en nuestra vida, va a ser un golpe, porque Dios hay algo que nos está marcando y muchas veces va a chocar con tu orgullo, muchas veces va a chocar con tus pecados, realmente, con tu vanidad. Y vas a tener que tomar una decisión si vas a recibirla con un corazón noble que enaltece la palabra de Dios, que la exalta en su vida. ¿Cómo? Escuchándola, recibiéndola, indagando diligentemente para ver si estas cosas son así. Y por resultado, teniendo obediencia con fidelidad. Una obediencia plena a Dios, de tal manera que recibieron la palabra de Dios y creyeron muchos de ellos. Entonces, un corazón humilde ante la palabra de Dios la recibe con disposición, la examina con diligencia y la obedece con esa fidelidad, como fue anunciado. ¿Cómo está tu corazón hoy entonces? Si has resistido a la palabra, ¿qué necesitarías hacer? Rendite a la palabra de Dios. Dobla la rodilla hoy ante Dios y, Señor, voy a obedecer, voy a estar escuchando, voy a estar prestando atención a tu palabra. O tal vez le tenga que pedir a Dios, Señor, dame un corazón de carne, no uno de piedra, para no resistirme a tu palabra. Si has descuidado la palabra de Dios, como esto dice que escudriñaban, ¿cuántas veces? Cada día. ¿Cada día estás mirando atentamente la palabra de Dios? ¿O cada reunión que nos juntamos, ahí estás abriendo la palabra de Dios? Le sacás el polvillo a la Biblia y te la traes y la escudriñás acá con nosotros. Si la has descuidado, ¿qué necesitarías hacer? Volvete a ella, a su palabra, léela, escudriñala cada día. Si la conoces, pero no la vives, ¿qué necesitarías hacer? Tal vez la conoces, de oídas la conoces. Tal vez tenés mucha información. ¿Qué necesitarías hacer? Obedecer.
Lo que Dios ya te ha mostrado, obedécelo hoy, a partir de ahora. No te vayas sin tomar decisiones con Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias, Padre, por este mensaje y por esta palabra que nos has mostrado. Que un corazón noble tú eres el que aprueba, Señor. Un corazón noble es el que quiere, Señor, para nuestras vidas. Que podamos, Señor, tener esta actitud como los de Berea, que escucharon, Señor, recibieron el mensaje de tu palabra, pero también lo indagaron, lo examinaron, Señor, cada día con interés, Señor, y también con solicitud, para poder saber cuál era tu voluntad. Ayúdanos a tener esta necesidad de ti, este deseo de poder conocer tu voluntad, para poder cumplirla en nuestras vidas, para no equivocarnos, para no errar, para no terminar, Señor, fracasando en las decisiones que tomamos, porque no conocemos tu palabra. Te pido, Señor, de que nos ayudes a buscar tu voluntad cada día, y si nos hemos desviado, ayúdanos, Señor, a poder tener una actitud correcta delante de ti, arrepentirnos y poder obedecerte nuevamente. Te pido, Señor, de que nos acompañes en este día y que nos sigas guiando y hablando a cada uno en nuestros hogares en esta semana por medio de tu palabra. En nombre de Cristo, amén. Muy buenas noches.